La Asociación de Empresarios Círculo de Empresarios ha presentado hoy su informe en relación con los presupuestos generales del Estado del próximo año y según estos empresarios del Círculo, esos presupuestos están desconectados de la realidad y no tienen visión de futuro. Y enseguida vamos a analizarlos con su presidente, con Manuel Pérez Sala. Pero antes, Asel Sánchez, cuéntanos detalles. Antonio, el Círculo de Empresarios destaca en su informe que los presupuestos generales del Estado están desconectados de la realidad. El análisis que hacen refleja que las previsiones del Gobierno son poco realistas y advierte que sitúan el déficit y la deuda en unos niveles difícilmente sostenibles. Además, afirman que se incluye una subida de impuestos que entorpecerá la recuperación. ¿Se acabó el término derogar? No, lo que vamos a hacer es emprender una enorme transformación en el mercado de trabajo y vamos a derogar unas partes y vamos a transformar otras. Bueno, luego hablaremos también con Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, sobre esto de la reforma laboral. Pero antes, señor Pérez Sala, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Encantado de saludarle. Vamos a ver, cuando hablan ustedes de desconectados de la realidad, ¿es porque creen ustedes que esos presupuestos no se ajustan al momento económico presente y futuro? En primer lugar, los presupuestos generales del Estado se construyen sobre unas estimaciones de crecimiento económico para el ejercicio siguiente, que en el caso de estos presupuestos difieren absolutamente de la opinión de organismos independientes, incluso de organismos independientes públicos como el Banco de España o la AIREF. Como consecuencia, construir unos presupuestos y sus correspondientes ingresos y gastos sobre unas previsiones de crecimiento de la economía española que no se cree nadie resulta un punto de partida muy complicado. Bueno, ustedes además dicen en su informe que esto puede entorpecer y retrasar la recuperación de la actividad económica, el emprendimiento y la inversión. O sea que estas cuentas pueden ser perjudiciales en lugar de necesarias y positivas para mejorar la situación económica de España. Efectivamente, si los presupuestos hacen una mala previsión del crecimiento de la economía española, también están planificando de forma inadecuada los ingresos y, como consecuencia, los gastos. Si los gastos son excesivos y los ingresos no se producen, se va a producir un desfase muy peligroso que va a producir un retraso de la recuperación. Al mismo tiempo, estos presupuestos no tienen en cuenta posibles retrasos que pudieran producirse en la llegada de los fondos europeos, que podrían agravar una situación adicional relativa al retraso de la recuperación económica. Ustedes en ese sentido lo que dicen es que el impacto multiplicador sobre el crecimiento de la economía española que pueden ofrecernos los fondos europeos que llegaran de Bruselas puede ser menor del previsto si la ejecución acaba siendo más lenta, la selección de los proyectos no prioriza aquellos con un efecto multiplicador más elevado y no se acometen las ambiciosas reformas estructurales a cuya ejecución está condicionada la recepción de esos fondos. ¿A qué reformas estructurales se están refiriendo ustedes, además de la laboral, me imagino? Nos estamos refiriendo, en primer lugar, a las dos reformas más importantes que debe acometer nuestro país, al menos definir antes de que acabe el ejercicio, que son la reforma laboral y la reforma de pensiones. Pero adicionalmente hay otras reformas no menos importantes que habrá que acometer a lo largo del ejercicio que viene, que son básicamente la reforma de las administraciones públicas y la reforma de la educación, esenciales también para poder, junto con la reforma laboral, producir un cambio significativo, una transformación de nuestro modelo económico en la sociedad española. Bueno, si al final no se cumplen las previsiones de los ingresos y los gastos, ¿eso qué consecuencia tiene en la marcha de la economía y fundamentalmente en el empleo? En primer lugar, que no se cumpla el presupuesto va a traer consigo un incremento del déficit público y el incremento del déficit público va a suponer un incremento significativo de la deuda. España está con un nivel de endeudamiento excesivamente alto y con escasa capacidad de reacción ante, por ejemplo, una previsible subida de los tipos de interés en los próximos 2 años. La economía española estaría en una posición muy débil para hacer frente a cualquier tipo de contingencia que se pudiera presentar. Quizá lo más sorprendente de todo esto, señor Pérez Sala, es que haya efectivamente informes que cuestionan los presupuestos de organismos nacionales e internacionales
e independientes. Desde de fuera, pues el propio Fondo Monetario Internacional cuestiona el crecimiento y por tanto ya pone en duda lo que el gobierno prevé para que se dé en función de los ingresos y gastos que calcula. Aquí en España el Banco de España, la AIREF, organismos independientes y privados como FUNCAS, ahora ustedes, el Círculo de Empresarios, y es demasiado, ¿no? Se cuestionan unas cuentas que sin embargo deben servir efectivamente como base para la recuperación de la economía y se cuestionan en sus aspectos fundamentales. No se va a ingresar lo que el gobierno prevé vía impuestos y tampoco sin embargo se va a gastar mucho más de lo que vamos a ingresar. Por tanto, la descompensación y el desequilibrio es total y absoluto. Así es. Al examinar las cuentas parece que el gobierno ha dado prioridad a asegurarse la capacidad de gasto. Los presupuestos han sido elaborados de forma muy poco rigurosa. Lo habitual es hacer la estimación sobre el crecimiento de la economía, a continuación determinar los ingresos que esa economía en crecimiento va a generar y por último establecer el nivel de gastos para llegar a un déficit razonable. Yo creo que el ejercicio se ha realizado al revés. Se ha establecido un objetivo de gasto con enorme gasto estructural y sin reducir los gastos ocasionados por la pandemia, que se han considerado estructurales para el ejercicio 2022, y como consecuencia, a partir de esta premisa, establecer como objetivo prioritario el establecimiento de un desorbitado gasto. Los ingresos han necesitado unas previsiones que son absolutamente poco creíbles. Bueno, y por último hay una cosa que también ponen ustedes de manifiesto y que no es nada positivo, ya que contrasta, por ejemplo, con los presupuestos de otros países, y en eso yo creo que el más cercano es Italia, y es el aumento de los impuestos que estos presupuestos incluyen. La presión fiscal va a aumentar, por tanto el hachazo fiscal va a ser más notable en todas las economías, la más desfavorecida, la clase media, los altos, etcétera, etcétera. Y eso tampoco ayuda en estas circunstancias para que el crecimiento de la economía sea más sostenible y rápido, ¿no? Así es, el modelo que ha elegido Italia es un modelo por el cual se han bajado los impuestos. La bajada de impuestos dinamiza el crecimiento económico y el crecimiento económico trae consigo una mayor recaudación, puesto que se amplía la base sobre la que se recaudan los impuestos y, sin embargo, no se suben los tipos marginales, no se sube el porcentaje de impuestos a recaudar. La decisión del gobierno español ha sido justamente la contraria. Se suben los impuestos, eso generará una ralentización del crecimiento económico y, como consecuencia, estaremos en una situación más desfavorable que nos llevará a una recuperación de los niveles que teníamos antes de la pandemia mucho más tardía. Ese es el gran problema de la decisión de política económica que ha tomado este gobierno. Y, por ejemplo, en el mundo de la empresa y también de los propios trabajadores, ¿cómo puede influir si al final se materializa la intención del ministro de Seguridad Social, Escrivá, de aumentar la cotización un 0,5% para poder garantizar las pensiones del futuro inmediato llenando la hucha? El problema es que no hay hucha, no se garantiza nada y la subida de ese 0,5% es un remedio ineficaz para un gran problema que es el de la transformación que necesita nuestro sistema de pensiones. Nosotros próximamente, en el transcurso de las 3 próximas semanas, vamos a hacer una propuesta absolutamente detallada sobre el conjunto de decisiones que habría que tomar para convertir nuestro sistema de pensiones en un sistema viable. Decidir determinados parches, pagas, subidas pequeñas de compensación resulta negativo porque no se ataja el gran problema, que es una reforma estructural y profunda del sistema de pensiones. Además, subir las cotizaciones sociales en este momento supone subir un impuesto. Al fin y al cabo, las cotizaciones sociales son un impuesto más y, como consecuencia, al ser más caro el coste laboral, también se retrasará la recuperación, puesto que nuestro país no necesita más impuestos, lo que necesita es mantener o reducir los impuestos para recuperarse antes. Manuel Pérez Salas, presidente del Círculo de Empresarios. Gracias y buenas noches. Gracias, Antonio. Buenas noches. Un saludo.